Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su versión El Ser Humano Universal, y estamos hablando sobre el tema de la verdad. El título para hoy es Responder en verdad. La idea de la verdad es la idea más sublime que el ser humano ha podido experimentar, porque hay una frase que nos recuerda cuál es el propósito de la verdad. Y dice, la verdad os hará libres. Entonces, parece ser, en esta introducción que estamos haciendo, que hay una parte de nosotros que aprendió a no entender la verdad. O hay una parte de nosotros que supuso otra verdad que no era la verdad que nos hacía libres y nos dijo la voz de aquel que era que la verdad nos haría libres. Entonces está sugiriendo que hay una verdad que no nos hace libres. Entonces la pregunta es, si la verdad hace libre y la verdad no hace libre, entonces en el fondo la verdad que no hace libre realmente no es verdad. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que la verdad que no hace libre no es verdad. Y ese es uno de los puntos principales de la introducción para hacer la diferencia o el discernimiento de cómo empezar a elegir algo que nos hace libres. Es posible que unas ideas que están mezcladas con lo que no hace libre y hace libre sean amalgamadas en un mundo para un control de que se dice de cosas aparentemente verdaderas. Pero en el fondo, detrás de todo eso hay una idea que no hace libre, que es la última verdad que de alguna manera cada ser vivo en esta tierra tiene que confrontar en última instancia. La pregunta es si esa última idea que cada ser humano tiene que confrontar en esta existencia es la verdad que hace libre o la verdad que no hace libre. Este programa entonces va a estar revisando cómo esa verdad que nos hace libres se empieza a volver de alguna manera un recordatorio para la verdad que sí garantiza la negación de aquello que no es verdad. Y en ese sentido, los temas de existencia terminan siendo los temas que más vamos a poder entender y desear como la verdad que nos hace libres. El reflejo de la verdad lo vemos en un espejo. Entonces, al tener ese espejo como idea de lo que se identifica cada imagen frente al espejo, lo consideramos como una verdad, pero no consideramos que la verdad no puede ser reflejada a través de ningún objeto que esté sostenido por una idea que limita las dimensiones de la verdad. El espejo va a limitar las dimensiones de la tercera dimensión. Cualquier objeto que coloco en el espejo va a crear un reflejo de segunda dimensión. Entonces, si nosotros somos seres de tercera dimensión y si somos imagen de alguna cuestión de la luz o de la verdad o de la energía o del cosmos o del campo cuántico, es porque nosotros somos reflejo de algo que se produce en una dimensión superior. Ese tema de las dimensiones se evidencia solamente en los reflejos, porque si lo vemos directamente en la realidad de las cosas, las dimensiones podrían ser infinitamente incomprensibles para una mente que aprendió a ver en dimensiones. Entonces nosotros vemos en dimensiones de reflejo. Entonces, si nosotros estamos entendiendo que el reflejo, que es un estado de poder leer la existencia de lo que es real y lo que apunta a lo que es verdad, nosotros estamos todo el tiempo sosteniendo una idea que la sostengamos en la mente. Por lo tanto, el reflejo es un estado de la mente que percibe la idea de las cosas como si fueran verdaderas. En este sentido, la realidad y la verdad son un reflejo de la una y de la otra. Entonces, al ver la realidad, le damos verdad y saber que eso es verdad para nosotros es real. Entonces hay un ciclo entre reflejo y estado de ser que empieza a volverse una idea de que lo que es verdadero
tiene su función en el mundo, en la realidad. Por eso fluimos tan naturalmente en el mundo. Pero no reflexionamos una cosa, que es la parte más poderosa de la verdad. Si es una verdad que nos hace libres o es una verdad que nos dice simplemente qué es y ya, que no nos da una sugerencia de la necesidad de que ese reflejo sea una idea de la verdad que está oculta bajo las dimensiones de la realidad. Para desenredar un poquito esta simple imagen, imaginémonos que tenemos un objeto que estamos viéndolo en el reflejo del espejo. El objeto es algo que se puede comer, pero la idea de que eso pueda comer crea una idea de apetito en el reflejo, pero la única forma de podérmelo comer es en la realidad de esta dimensión. Eso me hace libre porque si me lo puedo comer y me alimenta, entonces me quita una sensación que se reflejó de algo que se llama hambre, o gusto, o apetito, o deseo. Pero yo nunca cuestiono que el objeto que tengo yo reflejado aquí sea distinto. Por lo tanto, nunca voy a cuestionar de lo que se reflejó aquí, produzca aquí algo que me satisface. Y entonces la idea del reflejo de la verdad es una idea que es una respuesta. Por eso este programa se llama La respuesta o la responsabilidad de la verdad, porque está mostrando que hay una idea que va más allá de lo que yo quería pensar, que satisface un reflejo de que tenía hambre. Entonces, los reflejos que están tan bien puestos en la idea de que ese mundo cíclico entre realidad y verdad tenga una forma establecida para poder definir mi existencia, va a ocultar en última instancia el primer reflejo de donde viene algo que es más allá de este mundo, que es la supremacía de lo que podríamos llamar verdad. Este tema, si se entiende de una forma sencilla, se podría decir que todo lo que uno percibe, siente y todo, todo el pleno sentir de la vida, es una idea reflejo de algo que produce una respuesta ante un poder que se experimenta como el yo que está ahí. Ese yo es el que determina, que experimenta con la única cosa que puede decir que es verdadera, y es su existencia. Entonces, mi existencia, la existencia de cada ser, está consciente de que puede ser un reflejo de la existencia misma de la verdad, pero nunca cuestiona cuál es la causa y la fuente. Cuando se dijo, la verdad os hará libres, ¿qué está diciendo? Que está buscando de alguna manera, en un punto del tiempo-espacio, más allá de ese presente que estaba ahí, una acción de liberación. Entonces, el reflejo es el camino por el cual se encuentra el punto de causa para entender las palabras que significan la verdad os hará libres. Para llegar de esta dimensión cíclica, realidad y verdad, y empezar a encontrar los reflejos de la luz de donde surge la verdad que nos hace libres, como hemos dicho en los capítulos anteriores, que la verdad es un estado de la esencia. Entonces empezamos a mirar que el reflejo que somos nosotros va dando pie a algo que se va descubriendo en la medida de dónde surge esa luz, quién la recibe y qué la recibe. La verdad nos honra. Esa es de las ideas más sublimes que uno puede jamás imaginar. ¿Y por qué? Porque según lo que estamos revisando y compartiendo, es que si lo que se volvió cíclico en mí, que fue una afirmación de la experiencia para yo tener algo, es porque lo más esencial está siempre respondiendo a una petición de experiencia. Se supone que cuando uno pide una experiencia es porque uno la considera real y lo libera. Uno puede ser inconsciente de pedir siempre experiencias que lo aprisionen, aunque todo el tiempo lo hacemos. Estamos de alguna manera siendo parcialmente conscientes de que cuando pedimos una experiencia, que es una forma de existencia producida por lo esencial, esa experiencia naturalmente se da.
Entonces, para poder entender que la verdad nos honra, tenemos que entender que el que emite la señal de verdad, por decirlo así, y el que la recibe, tiene que ser tan identificado con esa unidad que solamente puede estar en línea directa con el estado de ser creador de la realidad. Nosotros hemos negado por cultura, por la forma de ser en este mundo, hijos del universo. Nosotros nos consideramos hijos del tiempo y del espacio. Y de alguna manera muy pocas culturas honestamente piensan que son hijos de la Tierra. Y muy pocas personas en el mundo piensan que son el producto del universo y de la Tierra, como entidades que experimentan la realidad tal cual como la creemos conocer. Entonces, los que realmente creen que somos producto de la Tierra son personas o son culturas que han ido muy profundo y que ya no son comprensibles en el reflejo de la expresión de la verdad para el entendimiento de una palabra que se llame hijo de la madre tierra o la Pachamama. Y eso lo vemos como una palabra que no representa básicamente nada, pero para los más profundos estados conocimientos de la humanidad que está conectada con ese reflejo de esa realidad, lo conectan con la realidad misma. Eso significa que nosotros, en términos básicos, como personas de Occidente, como personas racionales, le colocamos muchos más filtros a la idea de la realidad y muchos más filtros a creer que la verdad es un asunto que no nos libera, sino que simplemente es un asunto que se demuestra. ¿Y qué está demostrando? La idea de verdad que cada uno pueda conseguir dentro de sí mismo. Ese reflejo de la realidad solamente puede volverse una experiencia directa cuando la idea en uno mismo acepte que primero que todo no conoce la verdad y segundo que si mira a su alrededor más allá de las estrellas se da cuenta que no está separado del universo. Entonces el que recibe la verdad y el que la refleja todo el tiempo lo está haciendo, solo que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que estamos haciendo y nos estamos dando el permiso únicamente para determinar la verdad sin determinar cuál es su función. Y la función de la verdad es la libertad. Mientras que la función de una verdad que no está conectada con el todo de lo esencial, simplemente es una verdad que determina una acción y una experiencia y termina siendo algo que llamaremos en el momento siguiente un juicio. Entonces, los juicios van a ser entonces el elemento que vamos a estudiar como una revisión de la negación directa de la libertad y, por ende, de la verdad. El juicio es de las cuestiones más inevitables que se puede hacer en el mundo, de las percepciones, de las limitaciones que tenemos constantemente desde el momento que nacemos hasta el momento que determinamos el fin de una existencia. Casi que es inevitable, pero en última instancia es porque desconocemos la función del juicio. Entonces, al desconocer la función del juicio, para nosotros le damos una función específica de acuerdo al reflejo y a la imagen que proyectamos en el mundo. Lo que proyectemos en el mundo siempre va a tener una doble condición y es natural. ¿Por qué es doble? Porque sale de alguien y se proyecta a otro alguien. Entonces hay dos yoes. Entonces el juicio siempre va a ser una respuesta y una pregunta a otro yo desde un yo. Solo que como es tan generalizado, pensamos que la realidad del mundo es simplemente algo tan vasto y tan general y tan amplio que no pensamos que es un solo yo, que está al frente, que sería como un solo espejo. O sea, el mundo es un solo espejo, solo que lo hemos fragmentado en miles de cosas y en diferentes miles de personas, historias, hechos, acontecimientos, memorias. Entonces jamás pensamos que es un otro yo. Realmente aquí en este mundo hay alguien que mira y otro que se refleja. Pero lo más complejo es que lo que me refleja inventa la imagen que también está dentro del uno que mira.
Entonces, en ese fluctuar de reflejos, el juicio es algo tan natural porque pensamos que cada cosa es distinta al que mira y al que refleja. Para poder entender un poco más que esta idea de juicios es un juicio contra el mundo mismo, que es uno mismo, el juicio termina siendo la idea más completamente disociadora de lo simple que es la verdad. Entonces, para nosotros tener una conexión con la única fuente donde podemos ver lo esencial es justamente reconociendo que todos los juicios siempre son juicios contra uno mismo. Y ese es un dato que fundamenta otra pregunta que el juicio sí puede determinar. Si el juicio que yo tengo contra mí es tan correcto que digo, ¿es el bien o es el mal? O el juicio que tengo contra mí trasciende la idea del bien y el mal y es algo que completamente se vuelve tan amenazante que es preferible elegir bien y mal que trascender ambos. Nosotros estamos atrapados en el mundo de juicios porque ningún dictamen del bien y del mal nos va a dar el veredicto final de que somos libres. Si yo tengo un juicio de bien, por naturaleza en la dualidad voy a tener una sombra que va a producir una oscuridad, que más adelante lo miraremos, que es el mal. Entonces el juicio de bien y de mal son un juicio que condena cada elemento del reflejo juzgándolo como lo que afirma en su condición más profunda, que me niega a mí mismo. Si lo que la verdad me dice es, te libera, también la verdad dice, conócete a ti mismo, porque conocerse uno mismo es el camino a ser reconocido como la expresión de una verdad que me trasciende a mí mismo. Por lo tanto, todos los juicios que yo haga de este mundo, en tanto que sean el bien y el mal, nunca me van a trascender. ¿Por qué? Porque de alguna manera están evitando conocerme a mí mismo y que yo no sea simplemente verdadero, sino que sea una víctima o del bien o del mal que el mundo me refleja hacia mí. Entonces, como una síntesis simple es lo que se ve, lo que cada uno ve, es un mundo que ya llega con todos los juicios del mundo sin determinar absolutamente nada más que lo que juzga. Y segundo, con todos los juicios que el mundo produce hacia uno sin determinar nada más de lo que se siente juzgado. Entonces, en ese mundo de pequeñas dualidades, si se diferencian básicamente, formaría una dualidad del bien y del mal que condenan y dan un veredicto final a que lo que tiene ese principio de juicio debe tener un fin. Y usualmente ese fin es cerrar y darle por sentado el tema de la trascendencia. Y la trascendencia aquí es lo que estamos diciendo desde el primer momento. Es aquello que no sé si me hace libre o no. La trascendencia aquí es un asunto de soltar, diluir, acabar con una imagen de un yo, pero realmente no sabemos si nos hace libres o no. Y es lo que estamos investigando. Lo que nos interesa en este momento es reconocer que el mundo de los juicios es el mundo de la limitación de la verdad para poder determinar cómo cerramos un ciclo de penalización y de finalización de esa verdad. La fidelidad en la verdad. Todo lo que percibimos es fiel a lo que sentimos. Muchas veces los pensamientos se aíslan de lo que se piensa, se hace, y los pensamientos terminan siendo como cualquier cosa que esté en el cerebro y no se considera como algo que es más verdadero que cualquier cosa. Nosotros tenemos la inversión tan bien establecida que los juicios operan solos, automáticos, reactivos, y somos tan fieles a lo que percibimos del mundo
que reaccionamos ante ellos como si el mundo fuera la verdad. Y el mundo es el reflejo de un estado del pensamiento que produce una fidelidad en esa idea de verdad que tenemos. Y la pregunta es, si la idea de la verdad que yo tengo me hace libre o me condena. Estamos dentro de mundos duales del juicio, pero tenemos que ir buscando la línea donde la verdad realmente representa que nos hace libres. Entonces, responder ante la verdad fiel es estar atento a la única cosa que produce los reflejos en el mundo, que son los pensamientos. La fidelidad en el mundo realmente es la fidelidad del pensamiento que está por ahí suelto, volando, tirando dardos, flechas, venenos, flores, lo que sea, que esté tirando hacia adelante, creaciones. Y las mentes más estructuradas, digamos las más disciplinadas, saben que lo que están pensando, al menos en lo que hacen bien, lo hacen concentrados durante unos instantes, dándole línea a un aprendizaje que se llama la fidelidad en lo que uno considera que es lo que uno quiere vivir. O sea, el enfoque, la precisión, la intención, toda la frecuencia que está allí para poder decir yo quiero vivir así, lo quiero hacer así, toda esa energía es disciplinando lo que realmente causa la experiencia para que el reflejo del mundo confirme que es verdad lo que se está pensando. Y en esa medida, nada ni nadie puede evitar que eso pase. Por lo tanto, estamos diciendo que el mundo es fiel al reflejo de la percepción interior de cómo están los pensamientos. En esa dimensión profunda de la esencialidad, lo esencial se manifiesta de forma imperceptible porque es libre a la forma de cómo se juzgue la fidelidad del ser. Entonces nosotros siempre estamos enfocando detalles tan contradictorios que nuestra fidelidad a veces parece ser infiel, pero la verdad nunca es infiel porque responde de acuerdo a cómo los pensamientos más simples crean cada instante el reflejo de la realidad. La forma en que ese reflejo de la realidad empieza a tomar mayor claridad como una responsabilidad de ser verdadero es la forma que nos va llevando transitoriamente al estado de lo que queremos realmente pensar y ser. Nuestro estado de fidelidad es de acuerdo a nuestro deseo interior de ir descubriendo algo que de alguna manera sabemos en el fondo y decimos, esto tiene que ser de otra manera, esto no siempre es así, esta situación del mundo no tiene por qué ser así. Entonces, en el sentido de lo más profundo de nosotros, estamos siempre buscando estar bien. O sea, ese bien realmente es un poderoso bien porque trasciende el juicio, el bien y el mal. Menos mal, nuestra mente aparentemente descansa de nosotros mismos en las horas de sueño. Y ahí hay un momento de descanso. Y las horas de nuestra fidelidad con respecto a sostener nuestro estado de bien muchas veces se distorsiona por la falta de fidelidad a controlar o a tener en cuenta que los pensamientos que hacen crear un mundo dual se vuelve dispar y en esa medida se vuelve conflictivo. El descanso es un principio fundamental de que la idea suelta tenga reposo. Por lo tanto, la fidelidad a estar con la mente reposada es de las ideas más importantes para lo que estamos descubriendo en las dimensiones sutiles y esenciales, cómo reflejamos realmente un pensamiento que viene de una fuente perfecta para proyectarlo a un mundo que nos enseña a que somos nosotros mismos. Si nosotros vamos a buscar realmente esa luz en nosotros mismos y cuando empezamos a mirar esta fidelidad a nosotros mismos y cerramos los ojos y no imaginamos nada, lo primero que vemos es la oscuridad. O sea,
todos los procesos meditativos para llegar a lo esencial, todos los procesos casi que introspectivos o de insight que llaman, para poder entrar ya al campo donde es el espacio trascendental del bien y del mal, en esencia, por lo general siempre es oscuridad. Esa oscuridad, dentro del mundo de los hermosos juicios que hemos construido siempre en este estado del reflejo de la percepción del yo, siempre va a estar juzgada de pecaminosidad, de daño, de mal. O sea, hay un primer estado que ha sido una bandera de las más poderosas de todos los conocimientos del mundo, es que nosotros somos oscuros, o somos faltos, o somos pecadores, o somos caídos. Es una idea increíble, es una idea asombrosa, y somos tan fieles a esa primera idea que no la creemos. Nuestro primer pensamiento entonces de la oscuridad de la creencia negra, en donde no podemos ver absolutamente nada, como una fe ciega que se nos dice o se proyectó para entender que la base por la cual mis pensamientos caminan solitarios se llama falta o pecaminosidad. Esa falta, esa ausencia de luz, podría llamarse como el principio más estable de un yo que no se reconoce en nada porque está completamente carente de luz, está en plena oscuridad. Para nosotros entender que la oscuridad es un estado que nos lleva a no saber qué es la trascendencia hacia algo que ni siquiera suponemos que existe, sino que nos lo dicen a través de los juicios del mundo, nosotros cómo vamos a llegar realmente a entender que esa oscuridad es trascendible o es llevada a un nivel en donde no produce el efecto natural de tener algo con la oscuridad, que es pánico, un miedo terrible. Los que realmente no le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a encontrarse algo que está después de la oscuridad. Y ahí produce más pánico y más miedo. Entonces nuestro primer punto de aceptar que es una verdad que no nos hace libres es reconocer la verdad que no nos hace libres. Porque si esa verdad no nos hace libres, ¿cómo vamos a estar interesados por la verdad? Es imposible estar interesado por algo que nos hace constreñir y morir. Nos esclaviza. Es imposible querer algo que no queremos tener. Y justamente, como eso es un principio de verdad que está sostenida en lo que constriñe, lo vivimos. Nosotros estamos viviendo constantemente una verdad, siempre, cada instante, en todos los momentos, con el problema de que filtramos a través de una oscuridad, que es una interpretación de un juicio, del más profundo de la esencial en nosotros, y decir, no hago lo que yo quiero, no vivo lo que yo quiero, no sueño lo que yo quiero, porque una parte de uno sabe que la oscuridad es el fin de cualquier cosa, porque creyó. Y por eso la negación se vuelve un estado tan absoluto que lo que sabe le rinde y lo honra. Como hemos dicho, si yo sé que lo único que existe es oscuridad y que soy pecaminoso, voy a morir porque la verdad no me hace libre, sino que me mata el pecado. Eso es lo que dijo el maestro cuando decía, el pecado mata, y es que justamente es por eso, porque es una idea que no me trasciende a la verdad. Por eso se dice, la verdad os hará libres. ¿Y eso qué significa? Que la verdad es una trascendencia que va más allá de lo que yo percibo como juicio. ¿Y quién se juzga? Uno mismo. Y uno quien juzga hace uno mismo, que es el reflejo del mundo. Por lo tanto, el mundo es un juicio contra uno mismo porque se ve en una aparente luz de una profunda oscuridad. Si nosotros decimos, el mundo que yo veo es el reflejo de mi ser, uno juraría y perjuraría que debería ser exactamente iluminado como uno lo ve afuera. Pero para poderlo ver, como en las grandes salas de cine, está un cuarto muy oscuro y sale una lucecita proyectando unas imágenes transparentes que se vuelven un mundo real en la pantalla. Y en esa idea es exactamente igual. Nosotros tenemos una lucecita que está más allá de nosotros mismos, operada por una energía superior a nosotros mismos y que proyecta la idea
que sí está concebida la oscuridad, en una cinta que es negra y no tiene luz. Esa cinta negra es un yo, que es una película del tiempo-espacio que se pone a rodar como si fuera en línea recta y en una sola dimensión. Manifestada ahora en dimensiones de tercera dimensión para poder oler, vivir, caminar, recorrer y salir expandidos como si fuera la realidad. Pero eso es la película. Entonces la oscuridad es la base donde estamos proyectando la película y es la base donde estamos mirando cómo entender que la oscuridad jamás puede producir luz. La oscuridad es imposible que produzca luz, pero sí es posible que la luz, al crear obstáculos en ella, produzca una gran oscuridad. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? La creencia en que soy un ser que no es luz. Por lo tanto, no puedo entender aquella cosa que cíclicamente me muestra el mundo para entender que me niego a mí mismo en el mundo y olvido que soy lo que soy porque creo que soy oscuridad. En términos más simples, si yo creo que soy luz, el mundo que yo veo es un estado de la realidad oculta de mí mismo y por lo tanto soy víctima del mundo. Juzgo el mundo y el mundo me juzga porque no sé sino a partir de la oscuridad que creo ser. Pero eso es una idea de la negación de la luz que es la verdad. Solo la verdad nos hace libres. Por lo tanto, la verdad tiene que tener la claridad para poder mostrarnos qué es lo que realmente ocultamos. ¿Qué se puede entender por luz? Aquello que nos permite movernos por todas partes. Es una cosa simple, o sea, la luz es una cosa evidente. Pero ¿cómo lo detectamos? Con los objetos que están marcando la ausencia de luz. Si nosotros pensamos que la luz fuera un todo total abarcante que nada lo puede contradecir, veríamos un mundo sin objetos. La pregunta es si nosotros en el mundo sin objetos, ni espacio ni tiempo, podríamos sentirnos tan seguros para poder decir que aceptamos la luz. Es una pregunta valiosa, porque en el mundo de la pura esencia no hay cosas que obstaculicen la esencia. Por lo tanto, este mundo está lleno de cosas que nos ocupan el espacio y el tiempo para poder determinar el espacio y el tiempo, objetos, obstáculos, pensamientos, juicios, cosas que existen aparentemente, son reflejos de una mezcla entre la oscuridad y la luz que se producen en la película de la mente y se proyectan y crean de alguna manera una experiencia que llamamos verdadera o real. Pero eso es símbolos de algo que está más allá en el filtro mismo que trasciende la oscuridad interior. Entonces, para poder llegar a entender que todo esto es luz, hay que reconocer que necesitamos replantear la idea de cosas. Las cosas están mostrando una realidad que subjetivamente nos están diciendo no son reales, son parcialmente reales. ¿Y por qué parciales? Porque van a tener tiempo, espacio, van a tener principio y fin. Entonces en ese intervalo de tiempo-espacio se infiltra en la luz y termina diciendo que la verdad es lo que tiene tiempo-espacio y que la luz no es en sí la verdad. La contiene, pero no es lo que nos interesa. Necesitamos empezar a entender que lo que más nos interesa es la luz. ¿Por qué? Porque es la forma de empezar a enfrentarnos en la oscuridad con la cual juzgamos nuestro estado de ser como si fuera algo que niega la luz. Y en esa medida, el amor a la luz es la única manera de poder entender que la libertad que produce la verdad es el estado más perfecto que podemos empezar a entregar en el otro yo que está al frente del uno que dice yo quiero conocerme a mí mismo en la verdad. Por lo tanto, yo quiero liderarme a mí mismo en la verdad.
Por lo tanto, para poder llegar a la luz, necesito reconocer que la oscuridad no es verdad, es una condicionalidad de algo que yo juzgué, acepté que era mío y me lo puse como si fuera mi propiedad de ser mí mismo. Y realmente mí mismo jamás puede conocerse en la oscuridad y no puede darse el permiso de pensar que porque es una idea originariamente aparente en el tiempo de mi muerte, va a ser la muerte infinita. Aquí nos estamos como zafando un poquito de tantas cosas que nos han colocado en la mente que nos hace negar lo simple para trascender esa oscuridad y llegar a un reconocimiento de que quiero ver. Y eso es inevitable. Nosotros tarde que temprano vamos a abrir los ojos ante lo único que realmente merece la pena mirar, y es vernos a nosotros mismos en la luz que trasciende la idea del juicio sobre uno mismo, que es la oscuridad. La luz es la única forma de poder ver las cosas tal cual como son. Y para poder ver las cosas tal cual como son es porque son la verdad. Y para poder ver la verdad es porque se desea ver la luz. Y no tenerle ningún temor a entender que la luz sí nos hace libres, porque la luz es la que nos hace caminar por la vida de una manera tal que damos la confianza de que eso fluya de una forma que trasciende los temores de la oscuridad y los juicios que hemos hecho en nosotros mismos y el mundo. La luz es la única invitación para poder llegar a entender que es la base por la cual la verdad es vista como lo que sí realmente está significando su propio estado de ser, que es ser libre y liberar. Esa es la responsabilidad en la verdad, es la responsabilidad con la verdad y para la verdad. La luz es el estado de mayor aceptación que podamos tener de más allá de nuestra oscuridad y aceptar que la oscuridad no es lo que puede determinar quién soy, sino que la luz. ¿Y la luz acaso la inventó el que lo piensa? La luz simplemente ilumina al que piensa. Entonces uno reconoce que la luz no es un invento de uno, como si es un invento de nosotros en el mundo de los juicios. Nosotros inventamos aquí la luz, nosotros inventamos aquí la necesidad de poder ver de acuerdo a nuestras interpretaciones de oscuridad. Pero la luz va más allá de nuestra capacidad de entender qué es, pero nos hace ver lo que somos. Y por lo tanto, estamos satisfechos en extender esa luz a todo ese otro yo que es el mundo, porque lo que somos no tiene forma de ser juzgado por nada en el universo, sino únicamente extendido a través de la luz. Es como un arco iris. Un arco iris no puede ser juzgado, sino que es interpretado como la unión de fuerzas de agua y sol, lluvia y movimiento para crear algo tan estable, pero tan diáfano, que lo puede traspasar solamente los que están entendiendo que la luz no puede ser tocada, sino expresada y sentida. En esa medida los objetos son una ilusión de tomar, pero realmente los objetos son la idea de que algo se puede tomar. Y en esa medida creemos que tenemos el mundo en nuestras manos, pero realmente es una ilusión de querernos tomar a nosotros mismos. Mientras que la luz es más arcoírica, es más llena de las experiencias de todas las cosas de la naturaleza, del mundo de la creación, para poder experimentar la libertad que ella produce. Por lo tanto, la luz nos da una idea de lo que significa la verdad más que la oscuridad. Y la luz es el estado de ser que nos permite empezar a comprender para dónde nos lleva la verdad, que es para la libertad. Por lo tanto, podemos decir que la luz es nuestra forma de responder a la verdad. Para darle un espacio a toda esta idea que nos va comunicando como una unidad entre lo que es la conciencia uno, vamos a cerrar este programa con una expresión que se consigna en la impresión desde la oscuridad
hacia el entendimiento de la luz y luego ser otra vez extendido hacia el mundo. Y esa experiencia que cada uno hace dentro de su propio estado de unidad replantea la pregunta sobre sí mismo y acepta que no puede tener ningún juicio sobre sí mismo porque es imposible juzgarse en la penumbra de una oscuridad impuesta por una idea que no nos hace libres. Entonces, la idea que nos haga libres, cualquier idea, es porque está apuntando a la verdad. Y la primera idea que nos hace libres es la duda de las parcialidades de la realidad. Se puede dudar de todo porque somos científicamente disponibles a conocer la verdad, pero tenemos que dudarlo de una manera tal que tengamos la certeza de que la luz es la que nos lo guía. Porque si uno duda para llegar a la oscuridad más profunda, sin reconocer que hay una luz que está detrás de toda esa oscuridad, se entra en un estado que no es comprensible en lo absoluto por ninguna mente que quiera buscar honestamente la verdad. Entonces nosotros estamos compartiendo en Conciencia 1 una memoria de lo que queremos. Por eso hablamos de que este programa está diseñado para el uso de la unidad, para el uso, para el estado de ser de lo que realmente somos. Conciencia 1, que es el trabajo que hacemos en unidad con las ideas que nos llevan a la unidad misma.